de Dios para... Sí, sí, me escuchan bien todos, ¿no? El propósito eterno de Dios. Y decíamos en Proverbios 16:4 que toda obra del Señor tiene un propósito, dice, hasta el malvado fue hecho para el día del desastre. Entonces, en esto entendemos que Dios cuando hizo al ser humano en el principio, que dice la Biblia, Dios en el principio, y cuando la Biblia dice Dios en el principio, nos está hablando de que el origen de todo está en Él, que todas las cosas que conocemos, aun las que desconocemos, están en el Señor y que toda obra que Dios ha hecho siempre tiene un propósito. Entonces vemos que en el principio Dios creó los cielos y la tierra. Esa es la parte de la historia o la historia que conocemos como creyentes acerca del origen de las cosas, que dice que todo esto Dios lo hizo, pero lo hizo con un propósito. El propósito era originalmente, dice, crear al ser humano, porque después de que Dios hizo los cielos, la tierra, las cosas que conocemos de este planeta, dice que en Génesis 1:26, Dios dijo que consideró que todo era bueno y dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Les decía que de ningún otro ser Dios dijo esto, ni siquiera, es algo bien importante también que entendamos, porque en el libro de Hebreos dice, a ningún ángel dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te he creado hoy. Porque ni siquiera los ángeles, que entendemos que fueron creados antes que los seres humanos, fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Solo los seres humanos. ¿Y con qué propósito? Dice la Biblia que Dios le dio al ser humano una responsabilidad, le dijo, porque en Génesis 1:26 dice que Dios hizo al ser humano y no solamente lo hizo, sino que le dio una responsabilidad. Le dijo, Génesis 1:26, dice, y que tenga dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes, y sobre todo los reptiles y que se arrastran por el suelo. Y Dios con el ser humano a su imagen, lo creó imagen de Dios, hombre y mujer lo creó. Y los bendijo con estas palabras, sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométala, dominen los peces del mar y las aves del cielo y todos los reptiles que se arrastran por el suelo. También dijo, les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla y todo esto les servirá de alimento. Y dice también que Dios miró que todo esto que había hecho lo consideró que era bueno. Allí habla entonces que cuando Dios termina la creación, lo hace con la creación del ser humano. Pero como les decía, con una particularidad que no tiene y que no la dijo a ninguno de los otros seres creados. Fue que Dios dijo que este ser iba a ser hecho a su imagen conforme su semejanza y lo dio y le dio también una autoridad sobre las cosas creadas. Eso fue algo que Dios le dio al ser humano y a ningún otro ser jamás Dios le dio esto. Sabemos que la historia, les decía, no terminó allí, que la historia no tuvo un buen final hasta este punto. ¿Por qué? Porque después de todo lo que Dios hizo y haber hecho al ser humano, y dice la Biblia que el ser humano caminaba con Dios y había una comunión estrecha entre Dios y el ser humano, dice que de un momento a otro ocurrió un acontecimiento que definió la historia de la humanidad, del destino del hombre y también le cambió toda la historia de la humanidad hasta el día de hoy, porque sabemos y entendemos que, como les decía ahora, el libro de Génesis es el libro de los principios y allí nos habla del principio de la creación, el principio del ser humano, el principio del pecado, el principio de el plan redentor de Dios. Todo tiene un principio y un origen en Dios y se origina precisamente en este libro donde Dios nos comienza a mostrar todas estas cosas y cómo se originaron. Vemos que, como les decía, que la historia hasta allí no terminó muy bien, porque dice la Biblia que el hombre, por causa del pecado de la desobediencia, se apartó de Dios, se apartó de Dios por causa del pecado. Dios le dio unos
lineamientos, le dio unos mandamientos, pero el ser humano dice que en Génesis 3 que la caída del ser humano, ustedes han leído esa parte, dice que el hombre comió del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y del mal. El Señor le ha dicho que de todo árbol podría comer, pero del árbol del conocimiento, la ciencia del bien y del mal, no podría comer porque ese día iba a morir. Uno se da cuenta, y es una pregunta que alguna vez me dice, bueno, pero ellos comieron de ese árbol y no se murieron, no cayeron muertos. Claro que no. ¿Por qué? Porque la muerte no era física, la muerte era espiritual. La muerte física se deriva de la muerte espiritual. El hombre murió espiritualmente, porque muerte significa separación, separación de Dios, que es la vida. El hombre se separó, se desconectó de Dios, y por esa causa, entonces, ya la vida de Dios no estaba en él. Ya la imagen y semejanza de Dios se distorsionó completamente, al punto que comenzaron a ocurrir unos síntomas que se llaman los síntomas del pecado. Si uno le habla a una persona hoy que es pecadora, la persona va a decir que no. Nosotros sabemos eso porque en algún momento estuvimos separados de Dios, pero creíamos que éramos buenos, porque esa es la ceguera que el hombre tiene de pensar que sin Dios y haciendo su voluntad, el hombre es bueno. Pero la palabra dice que no, que todos quedamos destituidos de la gloria de Dios en el momento que pecamos. ¿Por qué? Porque Dios es santo. Y como Dios es santo, Dios no crea hijos pecadores. Perdió la imagen y semejanza con Dios. Y entonces Dios tuvo que apartarse del hombre y apartar al hombre de su presencia. Fue por esa causa que fue, les decía ahora, que fue destituido de la gloria de Dios, que fue expulsado de la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios y el pecado y el pecador no pueden convivir juntos. Dice la palabra de Dios que no pueden vivir dos juntos si no están de acuerdo. El hombre se distorsionó su imagen de Dios, su pensamiento quedó y sus sentimientos y todo su ser quedó hecho un caos total. El hombre, Dios lo creó a su imagen y semejanza en el espíritu. Les decía, Dios dice en Juan 4, dice la palabra de Dios, Jesús cuando tuvo ese encuentro con la mujer samaritana, dijo, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad. Dios es espíritu. O sea que la semejanza del hombre con Dios es a nivel espiritual. Pero al hombre, al desconectarse con Dios, entonces perdió la imagen y la semejanza con él. Y entonces, al desconectarse de Dios, el hombre se volvió totalmente almático, gobernado solo por sus sentidos. Ya su espíritu quedó apagado, quedó muerto. Y el hombre entonces comenzó a caminar de acuerdo a su voluntad. Les decía que las señales que comienzan a ocurrir en una persona, en un ser humano que está apartado de Dios, se denotan inmediatamente. El ser humano tuvo miedo y tuvo vergüenza. Esas cosas no tienen nada que ver con Dios, tienen que ver con el pecado. Y por eso esas síntomas comenzaron a generarse en el ser humano. Les decía, uno pensaba antes que era bueno, pero dice la Biblia en el libro de Romanos, que en 3 dice que no hay justo ni uno solo, ni siquiera uno. No hay nadie quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han descarriado, se han corrompido, no hay nadie que haga lo bueno, ni uno solo. No hay nadie que haga lo bueno, ni siquiera uno, no hay nadie. Por causa de que el problema es de que la naturaleza del hombre quedó contaminada por el pecado cuando Satanás inoculó esa contaminación al corazón humano y el hombre se volvió tan orgulloso como este ser, Satanás, que le infundió ese pecado al hombre para desconectarse de Dios y para ir siempre en contra de los designios de Dios. El hombre ya comenzó a vivir de una manera independiente. Antes era dependiente y en comunión perfecta con Dios. Ya ahora no lo es. ¿Por qué? Porque dice la Biblia, él decía en el libro de Génesis, dice que el hombre
al verse desnudo, se le abrieron los ojos, tuvo conciencia de su desnudez, y entonces, ¿qué hizo? Dice, se cubrió entretejiendo hojas de higuera, se hizo un vestido él mismo, y ya su dependencia no era de Dios. Dios le proveía de todo y él sabía eso, porque él cuando caminaba con Dios sabía que Dios era quien le sustentaba, que Dios le había dado la vida, que Dios le había dado todo lo que él había visto, que Dios le había dado autoridad, todo provenía de Dios, que él sin Dios no era nadie. Pero el pecado generó esa independencia de Dios como hasta el día de hoy la teníamos, o la tienen muchos, los que no conocen de Dios, y aún muchos que todavía están caminando con el Señor, pero sin tener una plena conciencia de lo que significa hacer su voluntad o ser guiados por el Espíritu de Dios. Entonces dice que ellos se entretejieron hojas de higuera, pero Dios a eso le dio una respuesta. En Génesis 3:21 dice, Dios el Señor hizo ropas de pieles para el hombre y la mujer y él los vistió. Le hizo ropas de pieles. A cambio de las ropas de higuera, Dios le dio ropas de pieles. Esas pieles hablan de que Dios tuvo que sacrificar un cordero para poder cubrir la desnudez del ser humano. El primer cordero sacrificado se sacrificó en Edén y lo sacrificó Dios para cubrir el pecado del hombre. En el antiguo pacto, el hombre dice que Dios cubría ese pecado. El cordero de Dios estaba ya profetizado, ya estaba Dios hablando del plan que tenía desde el principio. El cordero que vino a cubrir. Pero en el antiguo pacto lo cubría, pero luego Dios, a través de su Hijo, vino a quitar ese pecado. Pero Dios siempre hablando al ser humano, yo soy quien te provee, yo soy el único suficiente para ti. El ser humano, con estos síntomas, comenzó a vivir y a sojuzgar la tierra. Pero la tierra, dice también en su palabra, que la tierra quedó contaminada por el pecado. El ser humano dice que construyó una ciudad con una torre que llegaba hasta el cielo, dice Génesis 11:4. Y de este modo, el hombre también, en ese vacío que tenía, pero también en esa necesidad de volverse a conectar con Dios, lo quiso hacer a su manera. Y a la manera del hombre fue cuando él creó lo que se llama, lo que hemos llamado, se llama hasta el día de hoy, las religiones. La religión, la religión. Y saben que solamente hay dos religiones en el mundo. Dos religiones en el mundo. La religión del hombre y la de Dios. La religión del hombre, la religión de las obras. Pero Dios dice que no es con obras para que nadie se gloríe. La religión de las obras. Todas las religiones hablan del hombre tratando de llegar a Dios a través de obras, pero no es que el hombre pueda llegar a Dios. Dice que el hombre desde que cayó, entonces quiso esforzarse por llegar a Dios a su manera y por eso dice aquí que entonces haremos una torre que llegue hasta el cielo para tratar de conectarme de nuevo con Dios. La religión es eso. Todo el esfuerzo humano de tratar de llegar a Dios a mi manera. Y eso es una abominación delante de Dios. Pero esos son los síntomas. Esos son los síntomas de un hombre caído, de un hombre que le dio la espalda a Dios, del hombre que ya se desconectó de Dios totalmente. Ese síntoma está en todos los seres humanos que están gobernados por el pecado, que están contaminados por el pecado. Hoy sabemos que hay un virus que está contaminando a la gente, ¿sí? Ese virus dice que es asintomático. Es decir, que hay personas que están con el virus pero no saben que lo tienen. Bueno, el pecado es más o menos parecido a eso. Todos los seres humanos tienen el pecado, pero muchos se hacen creer asintomáticos por la capa de religión que tienen encima. Entonces dicen, no, yo soy bueno, yo no hago mal a nadie, yo soy una persona que me porto bien, pero los síntomas aparecen, van a aparecer en algún momento de su vida y aparecen, siempre van a aparecer los síntomas de que esta persona, este ser humano, está desconectado de Dios. ¿Por qué?
porque comienzan a aparecer actitudes, comienzan a aparecer ese fruto de esa naturaleza pecaminosa que habla de que esa persona está desconectada totalmente de Dios. El pecado está allí, el virus está allí metido, pero la persona cree que está bien. Eso pasa con el ser humano que se ha desconectado de Dios. Cree que con las buenas obras puede cubrir su pecado. Pero dice Isaías 64:6, todos somos como gente impura, todos nuestros actos de justicia son trapos de inmundicia. Eso es lo que dice la Biblia. Esa es la respuesta de Dios para el ser humano pecador. La respuesta, mejor, el diagnóstico de Dios. El diagnóstico es ese. El diagnóstico es, todos están destituidos de la gloria de Dios, porque el origen del pecado generó también un destino. Alguien dice que todo el destino de una persona, digamos que se demarca por su origen. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si usted, la fuente de un río está contaminado, todo el río estará contaminado en todo el curso de su recorrido hacia el mar, estará siempre contaminado. ¿Por qué? Porque el origen definió su destino. El origen está contaminado, todo él estará contaminado. El ser humano está contaminado desde el principio por causa del pecado, por lo tanto, todo su destino quedó también y su caminar y todo lo que él hacía está contaminado por más buenas obras que haga, porque el problema no son de las cosas que haga, sino de lo que él es. Él es un pecador y por eso comete pecados porque es un pecador, como alguien dijo algún día. ¿Sí? Los perros ladran porque son perros. Esa es su naturaleza. Los pecadores pecamos. ¿Por qué peca una persona? Porque es pecador, porque esa es su naturaleza. El problema es de naturaleza. Y eso tuvo un origen. El origen estuvo allí cuando el hombre le dio la espalda a Dios. Pero decíamos, ¿será entonces que el propósito de Dios quedó frustrado? No. Dios no se frustra en nada. Usted puede de pronto leer la historia y leer la Biblia y sí, hay cosas que en algún momento uno le parecían como muy frustrantes, lo que a veces leemos en la palabra de Dios. Yo he dicho que el plan de Dios es un plan sabiamente frustrante, pero ordenado por una mente maestra. Es un plan que es sabiamente frustrante. ¿Por qué? Porque usted va leyendo la historia y a veces uno dice, bueno, ¿y esto qué dirección puede tomar? ¿Cómo es posible que un muchacho vendido por sus hermanos en una pareja disfuncional y entonces eso tenga algún sentido para llevarnos a la salvación? Sí, tenía sentido. Después cuando usted lee la Biblia, lee la historia de José, y usted se da cuenta que esas cosas y aún todos esos defectos y todo lo que el hombre cayó, Dios lo va entretejiendo para ir colocando y él haciendo, ir diseñando ese plan maravilloso de salvación en la persona de su hijo. Usted va viendo la Biblia y se va dando cuenta que todo eso que en algún momento parece tan frustrante, todo va llevando a cabo el plan maestro de un Dios que lo puede todo y un Dios que con amor va entretejiendo todas las cosas a nuestro favor. Sí, porque en algún momento esa historia Dios la va encaminando hacia su propósito eterno. Y el propósito eterno que no se entiende muy bien a veces cuando uno lee el Antiguo Testamento y lee el libro de Génesis y luego el libro de Éxodo y luego lee un libro que a veces es un poquito como pesado, el libro de Levíticos con tantas ordenanzas y tantos sacrificios y que había que llevar unos corderos. Uno dice, ¿y eso qué tiene que ver? Bueno, sí, tiene mucho que ver, porque siempre detrás de todo esto está la figura de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Y nos habla también de la gravedad del pecado,
porque en cada sacrificio, recordemos que la Biblia habla de la cantidad de sacrificios que el pueblo tenía que hacer por la mañana, el sacrificio vespertino, el sacrificio anual, el sacrificio por el pecado de adulterio, había que hacer otro sacrificio por el pecado de robo, había que presentar corderos y sacrificios. ¿Por qué? Porque en todo eso Dios nos está hablando de la gravedad del pecado del ser humano, pero también nos está hablando de lo completo y perfecto que es el plan de Dios en la persona de su Hijo Jesucristo, porque Él completó todo. Y el plan que Dios hizo, dice, quedó totalmente consumado en la persona de su Hijo Jesucristo. Porque aunque ese origen de todo de esta historia que tiene un origen dramático al principio con el pecado del hombre, con la caída del ser humano, Dios abriendo paso para llevarnos a la manifestación de su Hijo. Y en su Hijo dice que están todas estas cosas y que en Él todo fue hecho y por Él nosotros hoy podemos participar de esa obra redentora, porque nuestro origen y nuestro destino era un destino eterno separado de Dios, porque nuestra paternidad, que fue en el principio una paternidad celestial, se volvió una paternidad de tinieblas. En Juan 8:44 el Señor Jesucristo dice, ustedes son hijos de su padre el diablo porque las obras de él ustedes quieren hacer. Una paternidad que se volvió una paternidad de la tenebrosa, de las tinieblas. ¿Por causa de qué? Por causa de la contaminación que está en nosotros, por causa de nuestra naturaleza. La Biblia habla, en el principio, dice que Dios hizo toda la naturaleza, pero dice que cada una de las plantas y de los árboles que plantó, dice, todo será de acuerdo a la semilla que había sido sembrada. O sea, de acuerdo, como dijo el Señor, de acuerdo a al árbol, así también son los frutos. Y ese árbol es por causa también de una semilla que fue allí plantada. Entonces, la Biblia decía que nosotros éramos hijos de la ira, lo mismo que los demás. Esa era nuestra condición. Esa era nuestra condición, porque ese era también nuestro origen por causa del pecado. Pero nuestra condición cambió un día. El día cuando usted y yo, Dios nos encontró. Ese día maravilloso. Cuando el Señor Jesucristo te encontró a ti y me encontró a mí. ¿Cómo nos encontró? Dice, estábamos perdidos, estábamos ciegos, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Dios tuvo compasión. Su gracia vino a rescatarnos. Y entonces ahí nuestra condición cambió. Porque la Biblia dice que por causa de nuestra fe colocada en el Salvador, que en su cruz entregó su vida por mí, entonces dice la Biblia que Dios nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Dios nos trasladó, en Colosenses 1:3, usted le dice, y Dios en su misericordia, en su gracia, nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Cambié de condición. Ya no era hijo de tiniebla. Ya Dios me volvió un hijo de Él. ¿Por qué? Por gracia. En Cristo quedaron pagadas y quedó pagado todo mi pecado. Él es el cordero suficiente para llenar o para llenar la justicia de Dios, para poder llenar la justicia de Dios, para satisfacer la justicia de Dios, fue el Cordero, Jesucristo, el Señor. Él fue entregado y su vida y su muerte nos dio la vida a nosotros. Por eso Juan 1:16 es el famoso versículo que habla de cómo Dios nos rescató y por qué ahora somos llamados hijos. Dice en su palabra, dice, más a todos los que le recibieron y los que creyeron en su nombre les dio el poder de ser llamados hijos de Dios, más a todos los que le recibieron y los que creyeron en su nombre. Y en esto hay que detenerse un poco, porque la mayoría de la gente dice, no, yo creo en Dios.
Y el creer en Dios, entonces, ahora me hace a mí tener derecho de ir al cielo. Pero cuando el Señor habla de creer, creer no es solamente decir creo en Dios, es creer en lo que Dios es creer, perdón, en lo que Jesús es, en lo que Jesús dijo y en lo que Jesús hizo. Creer en lo que Jesús es. Él es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. En lo que Jesús dijo que nosotros éramos pecadores y que necesitábamos arrepentimiento, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Sin arrepentimiento, sin que tú reconozcas tu condición pecadora, no puedes entrar al reino de los cielos. Creer en lo que Dios, en lo que Jesús es, en lo que Jesús dijo y en lo que Jesús hizo. ¿Qué hizo Jesús? ¿Cómo podemos nosotros hoy comprobar el amor de Dios? Mucha gente dice, bueno, si Dios es amor, ¿cómo Dios puedo probar que Dios me ama? Si mi vida está, Dios no me da lo que yo quiero. Sí, te dio lo que único que necesitabas, te dio a su Hijo. Jesús, el Señor. Esa es la demostración más grande del amor que jamás se haya conocido en la historia de este mundo para siempre. Dice, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Dios lo dio, lo entregó todo, entregó lo que más amaba, entregó a su Hijo por pecadores como usted y como yo. No hay amor más grande, jamás habrá un amor tan grande como el amor de Dios, que siendo yo un pecador, Él entregó su vida por mí. No entregó su vida cuando yo era bueno, entregó su vida por pecadores malos, perversos como usted y como yo. Dios cambió mi condición de hijo de las tinieblas, de ser objeto de la ira de Dios, lo cambió cuando nosotros colocamos nuestra fe en quien es Jesús, el Señor. Y ahora yo tengo una posición que es hijo de Dios y también soy ciudadano del cielo, dice Filipenses 3:17, que somos ciudadanos. Nuestra ciudadanía es celestial. Ya usted es un ciudadano del cielo y heredero de Dios y coherederos con el Señor Jesucristo. Entonces nuestro propósito se va dilucidando porque ese propósito tiene un nombre. Ese propósito se llama Jesús, el Señor. El propósito del cielo en Génesis 1:26. Y haré al hombre, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza y que tenga dominio y autoridad. Y Dios nos hizo a su imagen y semejanza hoy en Cristo. Porque recordemos, hay dos creaciones y hay dos hombres a quienes Dios ve hoy. Un hombre se llama Adán y otro se llama Cristo. El que está en Adán está condenado porque hace parte de la creación caída. El que está en Cristo es el hombre nuevo. Si usted está en Cristo, es una nueva criatura. Si usted está en Cristo, usted es ciudadano, ciudadana del cielo. Y entonces ya usted puede ir, conocer y entender su propósito porque Dios entonces se lo va a dar a conocer. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que esto no es conocimiento que tenga que ver con habilidad humana, sino que es un conocimiento que viene del cielo. Porque cuando entendemos nuestra condición, entonces Dios abre nuestro entendimiento por el Espíritu que ahora nos da y podemos conocer las cosas que antes no entendíamos, que solo Dios nos las da por su Espíritu. Y entonces ahora viene algo que es bien importante para el creyente, para usted y yo que hemos nacido de nuevo, nuestra responsabilidad. Tuvimos un origen, hay también una condición, pero ahora también hay una responsabilidad. La responsabilidad del creyente, ¿cuál es? Señor, si ya soy tu hijo, tu hija, entonces, ¿qué debo hacer yo? Yo tengo que ir descubriendo cuál es ese propósito que Dios tiene conmigo. Bueno, el propósito más grande que Dios tenía contigo y el primero es que fueras su hijo, su hija. Generalmente uno piensa, bueno, el propósito que tiene conmigo es hacerme un gran evangelista, hacerme un gran siervo de Dios, hacerme un gran predicador. No necesariamente. El propósito de Dios es hacerte a la imagen de su Hijo. Y eso lo dice la Biblia.
La Biblia no dice, y el propósito de Dios era hacerte el gran predicador. No, esas son cosas que se derivan de lo más importante, que tú eres llamado hijo e hija de Dios. Yo le quiero contar de un hombre que nunca habló en la Biblia, que nunca dijo ni siquiera una oración, que nunca dijo nada, pero era un hijo amado de Dios. ¿Recuerdan a Lázaro? Siempre me impacta Lázaro, porque Lázaro, dice la Biblia, que Dios amaba a esa familia, a Marta, a María y a Lázaro. Dios los amaba entrañablemente, Jesús los amaba entrañablemente a esa familia, a tal punto que siempre que él estaba cuando caminaba, predicando por todos estos lugares de Galilea, dice que pernoctaba, o sea, pasaba la noche en la casa de Marta, de María y de Lázaro. Y dice la Biblia, cuando se acuerdan que Lázaro estuvo enfermo y murió, ¿qué dice la Biblia? Que Jesús, que la gente decía, ¿cuánto ama Jesús a Lázaro? Sí, Dios amaba a Lázaro como su más entrañable amigo. Dios te ama, no por lo que tú puedas hacer, sino por lo que tú eres. Eres un hijo, una hija de Dios. Por eso lo más importante ahora es entender que tú eres una hija y el propósito de Dios es que sigas creciendo a la imagen de ese hijo que Dios nos dio, que se llama Jesús, nuestro hermano mayor, creciendo a la estatura del varón perfecto. No es por lo que tú hagas ahora, porque ahora uno dice, bueno, pero es que yo no encuentro cabida en la iglesia, y yo para qué el Señor me llamó, y entonces ya ahora soy una hija de Dios, entonces, ¿qué es lo que Dios quiere conmigo? Dios quiere contigo que hagas inicialmente lo que hizo María. María, la hermana de Lázaro. Cuando Jesús llegaba, dice que María se sentaba a los pies del maestro, a escucharlo, a estar con él. Porque Jesús, antes de enviar a sus discípulos, si usted lee el libro de Marcos, dice que antes de enviar a sus discípulos a predicar, dice que antes de enviarlos a predicar, dice, y llamó a los 12 para que estuvieran con él, y dice, y luego para enviarlos a predicar. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Tienes que estar con el Señor. O sea que nuestra responsabilidad ahora es de ir descubriendo lo que soy en Cristo Jesús a través del Espíritu Santo, a través de estar día a día metiéndome en la palabra de Dios, como dice en Primera de Pedro, para ir escudriñando la palabra, dice en Primera de Pedro, para ir tomando el alimento espiritual, dice, desear como niños la leche espiritual no adulterada para que por medio de ella tú puedas crecer para salvación. Desea como niño, si estás empezando tu vida cristiana, si tienes un tiempo en la vida cristiana, como niño, desea esa palabra, desea como niños la leche espiritual no adulterada para que por medio de ella vayas creciendo en salvación y entendiendo tu propósito eterno, el propósito que Dios tiene con tu vida, sabiendo que eres un hijo, una hija de Dios, amada del Señor, y que Dios te ama de la misma manera que ama a su Hijo Jesucristo. Entonces, nosotros entendemos que ese propósito de Dios fue desde el principio. Hagamos al hombre a nuestra imagen conforme su semejanza. Que al parecer el propósito se pudo haber frustrado, sí, parece, pero los propósitos de Dios jamás se frustran. Tú fuiste llamado a ser hijo e hija de Dios desde antes de la fundación del mundo. En el libro de Efesios dice, Efesios, vamos a leer aquí, el libro de Efesios 1, dice que nosotros fuimos engendrados por Dios. Dice Efesios 1, 4. Dios nos escogió en él antes de la creación del mundo. ¿Para qué? Dice, para que seamos santos y sin mancha delante de él. ¿Cómo podíamos ser santos y sin mancha si nosotros éramos hijos de ira, si nosotros éramos tan pecadores como todos los seres humanos? Sí, eso era verdad. Esa era nuestra condición. Por eso hablamos de lo que éramos, porque es importante saber lo que éramos para saber también de dónde Dios nos sacó.
para entender lo que a Dios le costó y para entender lo bajo que caímos, para entender lo que Dios hizo y lo que ahora tenemos en la persona de su Hijo. Dios nos hizo santos porque Dios es santo. ¿Y cómo soy santo? Porque ahora el que es santo vive en ti. Porque la santidad no es hacer cosas tratando de ser santo. La santidad es Jesús viviendo en ti. Es Jesús, tiene un nombre. La santidad es el Señor Jesucristo que vive en nosotros. Porque te acuerdas lo que dice el apóstol Pablo, y no lo dice al principio. Yo creo que cuando ya estaba un poco más maduro, el apóstol Pablo dice, es que ya no vive yo. Cristo vive en mí, ya no vive yo. Yo niego a mi yo, porque ya ese yo almático ya no gobierna mi vida. El Espíritu de Dios gobierna para que mi alma se someta a la voluntad del Señor. Ya no vive yo, Cristo vive en mí. Y lo que vivo ahora lo vivo por la fe en aquel que entregó su vida, Jesucristo el Señor. Lo que vivo ahora en la carne, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, Jesucristo el Señor. Entonces les decía que nuestra responsabilidad es ahora, como dice en el libro de Efesios 2:8, dice, entonces, del libro 2:8, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de Dios, sino que es un regalo, perdón, esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. Vuelvo a leer. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Fuimos creados en Cristo Jesús. En Cristo, recordemos, hay una nueva creación que Dios hizo, la creación en Cristo, y esa nueva creación, que somos nosotros, Dios la hizo en Cristo para buenas obras, las buenas obras. O sea que las buenas obras que hacíamos antes no sirven, porque las buenas obras son en Cristo, las otras no. Por eso el Señor dijo en Isaías 64, esas buenas obras que tú hacías eran las obras que hacían en, en, la, en, la, en la creación caída, en el Adán caído, y por eso no podían ser buenas, por más buenas que a ti te parecieran, porque estaban contaminadas por el pecado y porque no estaban hechas en Cristo, que es lo único que Dios recibe agradable, es lo que hagamos en Cristo. Esas buenas obras. ¿Y quién dispuso esas buenas obras de antemano? Usted, yo, nacieron de mi inteligencia, nacieron de mi imaginación, nacieron de un plan que yo tenía. No. Dice, las cuales Dios dispuso de antemano para que usted y yo caminemos en ellas. Dios dispuso de antemano. O sea que no es algo que se me ocurrió a mí ahora. Entonces, ahora que soy hijo, hija de Dios, yo voy a hacer. No. Aprendamos del apóstol Pablo, cuando fue tumbado precisamente un hombre religioso, un hombre que estaba caminando y nació entre la religión judía. Era un hombre bien religioso, ¿sí? Con una, eh, una caminar, digamos, como muy estricto dentro de su religión judía, uno es muy íntegro dentro de su religión judía, pero él pensaba que lo que hacía era para Dios. Cuando Dios lo tuvo que quebrar, tumbar, entonces ese día cayeron todos sus argumentos y ese día que sus ojos fueron abiertos, él pudo decir algo que seguramente nunca dentro de su yo entronado, usted y yo decíamos. Él decía, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Porque él, como usted y como yo, siempre decíamos, Señor, ve, voy a hacer esto, Señor, para que tú lo bendigas. Voy a hacer esto para que tú lo bendigas. No, ya ahora ya no vive yo. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Es la voluntad sometida a Dios, porque así es como Dios desde el principio estableció que el hombre viviera bajo el señorío de él, como Cristo Jesús lo es y lo hizo en esta tierra. Jesús dijo, no hago nada por mí mismo.
¿Jesús tuvo iniciativa de hacer algo? No. Nunca vemos a Jesús diciéndole a sus apóstoles, bueno, mañana, muchachos, vamos a ir a predicar a tal parte, ya tengo mi agenda llena y de aquí nos vamos para otra parte, de aquí para Galilea y ya me están esperando. No, él no hacía eso. ¿Qué hacía Jesús? Dice la Biblia que oraba mucho tiempo esperando la dirección del Padre para hacer la voluntad de su Padre, porque él decía, nada hago por mí mismo. Lo que oigo decir a mi Padre, eso yo hago. Por eso, nuestra responsabilidad ahora como hijos es buscar de Dios, estar con el Señor y Él nos va a ir direccionando nuestra vida en todas esas buenas obras, no mis obras, las buenas obras que Él preparó de antemano. Buenas obras. ¿Qué quiere decir buenas obras? Todo aquello donde Dios quiere, toda situación, toda circunstancia y todo lugar donde Dios quiere que tú estés. Donde Dios quiere que tú estés. Y eso lo vas a entender por medio del Espíritu de Dios que ahora nos ha dado. Vas a saber, Dios te va direccionando. No te preocupes porque siempre nos vamos a equivocar. Y muchas veces, no es que ahora vamos a vivir una vida impoluta de equivocaciones. No. O pregúntele a Abraham, o pregúntele a David, o preguntémosle entonces a Jonás, o preguntémosle a Job, preguntemos, si Dios buscó gente que nunca se equivocará, ¿no? Dios dice que Él siempre está buscando hombres y mujeres imperfectos como usted y como yo, para Él glorificarse en nosotros, para que seamos moldeables, para que nos dejemos enseñar por Él, guiados por su Santo Espíritu. La vida con el Señor es la única vida que podemos vivir y que debemos vivir como hijos de Dios. Ahora, guiados por el Espíritu Santo, ahora podemos hacerlo, ahora podemos vivir en esas buenas obras que nosotros vamos descubriendo, porque la Biblia dice creados para esas buenas obras. Es nuestra responsabilidad ir descubriendo, Señor, qué es lo que quieres que yo haga, qué es lo que tú quieres, Señor, que yo escuche, cómo quieres, Señor, que yo me comporte, qué hago, Señor, respecto a esto o cualquier otra cosa que Dios quiere que tú hagas. Como te digo, en todo esto nos equivocamos, pero vamos aprendiendo. Si has tenido hijos, lo vas a entender. Cuando tú tienes tu hijo, yo tengo mis hijos, y cuando les iba enseñando, ellos caían y se raspaban y pues lloraban y luego yo los levantaba y seguían caminando. El proceso de aprendizaje es así. Y Dios es mejor padre que usted y que yo. O sea, mi amado hermano, mi amada hermana, el propósito eterno de Dios se está cumpliendo en tu vida. No te afanes, no te llenes de ansiedad. Dios conoce cuáles son tus necesidades. Y recuerda, Dios nos llena deseos. Aunque qué bueno desear tantas cosas, ¿sí? Pero Dios llena es necesidad. Y Él sabe lo que tú y yo necesitamos. A veces hay cosas que no nos van a gustar. No importa, Señor. Si es por mi bien y si es para que tú estés agradado, Señor, gracias. Tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Y gracias porque estás cumpliendo tu propósito eterno en mí, Señor, para ser hecho día a día tu imagen y semejanza en Cristo Jesús, caminando en esas buenas obras que tú preparaste de antemano para que yo ande en ellas, Señor. Gracias. Tú conoces mis necesidades. Tú sabes que soy débil. Tú sabes que soy como polvo. Tú conoces mi condición. Tú sabes quién soy yo. Claro. Dios sabe quién eres, no te preocupes. Dios te hizo y Dios conoce, tú te conoce tan, tan profundamente como lo dijo el salmista David. David lo dijo en el Salmo 139, Señor, tú sabes mi andar y mi salir. Antes de que esté la palabra en mi boca, tú ya sabes lo que voy a decir. De lejos conoces mis pensamientos. Todo lo sabes acerca de mí. Y eso nos llena de miedo, no, de confianza, porque Dios no está para mirar tus fallas, ni para tampoco estar atento a ver dónde vas a fallar para darte látigo, ni esas cosas, no. Esa era la absurda y la caricatura de un Dios castigador
que antes teníamos. Pero ahora en Cristo Jesús, Él nos ha hecho conocer cómo es Dios. Porque la Biblia dice que Jesús es la imagen del Dios invisible. Como fue Jesús en este mundo y como lo sigue siendo, así es Dios. Jesús era compasivo y bueno. Jesús cuando anduvo por esta tierra, y usted lo ve en los evangelios, lleno de compasión, de misericordia y que tenía siempre sus manos abiertas para ayudar a todo aquel que se acercara a él con un corazón contrito y humillado, porque la Biblia dice que el corazón contrito y humillado Dios jamás desprecia. O sea que Dios, nuestro Padre, nos ama y es muy importante que día a día mientras vas caminando por este mundo, vas descubriendo esas buenas obras, el propósito eterno de Dios conmigo. Gracias, Señor. Tú me estás encaminando, Señor. Tú me estás llevando hacia la verdadera valía que yo debo tener como hombre, como mujer, como tu hijo y como tu hija en este mundo. Y eso Dios lo está haciendo. El Espíritu de Dios está en ti, la palabra de Dios está disponible para ti, Dios está disponible para ti en todo tiempo. O sea que bueno, que sigamos caminando como iglesia, como hermanos, en ese propósito. Como dijo el Señor, Padre, para que sean uno, como tú y yo somos uno. Y recuerda, en Juan 17, Jesús, nosotros conocemos a los discípulos, entendemos quién eran ellos, sabemos que había un hombre que lo traicionó que se llamaba Pedro, estaba un hombre incrédulo como Tomás, estaba otro que le preguntó, Señor, muéstrame al Padre y creeré. Y le dijo el Señor Jesucristo a Felipe, tanto tiempo, Felipe, andando conmigo y aún no me conoces. Y cuando fue Jesús a orar por sus discípulos, le dijo al Padre, bueno, Padre, te doy gracias por estos hijos tuyos. Señor, gracias por estos discípulos, por los que me diste, Señor. Pero ese Pedro sí, Señor, era muy impetuoso, Señor, me traicionó. Y ese Tomás también, qué hombre tan incrédulo. ¿Y qué diremos de ese Felipe tanto tiempo andando y no entendía? Eso, si usted lee Juan 17, es hermoso cómo uno puede dilucidar la manera en que Jesús nos ve a través de su sangre. Y dice, Padre, porque ellos han obedecido tu palabra. Padre, porque ellos han entendido quién eres tú y quién soy yo. Usted lee allí, no hay ningún improperio de parte del Señor Jesucristo por ninguno de sus discípulos. Dice, a los que me diste en el mundo les he revelado quién eres, eran tuyos, tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. Ahora saben que todo lo que me has dado viene de ti porque les has entregado las palabras que me diste y ellos las aceptaron. Saben con certeza que salí de ti, han creído que tú me enviaste. Tremendo. ¿Hay alguna palabra allí negativa de parte de Jesús para con estos discípulos que sabemos que en algún momento eran cabezaduras como tú y yo? Nunca. Él nos ve, Dios nos ve a través de la sangre de su Hijo y nos ve perfectos y santos y sabe que estamos siendo encaminados a un propósito eterno con Dios y que esa sangre y esa cruz no fueron en vano. Dios lo hizo en la persona de su Hijo y ahora Dios nos está perfeccionando por medio de su Espíritu hacia lo que Él desde el principio quiso que fuéramos, que seamos uno como Él y Jesús son uno, la iglesia, seamos uno con Él. Bueno, démosle gracias a Dios, mi amado hermano, gracias, mi amada hermana, iglesia del Señor. Démosle gracias al Dios del cielo por su amor, su misericordia, por abrir los ojos de nuestro entendimiento y que esta palabra cumpla el propósito majestuoso del Dios del cielo, para cual hoy la ha enviado a nosotros, a sus hijos, a su iglesia, a su amada. Gracias, Señor, por este pan de vida que viene del cielo para nosotros. Te damos toda la gloria, la honra, la alabanza, la adoración y el honor, y que se siga cumpliendo, Señor Padre amado, el propósito tuyo para nuestras vidas, Señor. Ser hechos a tu imagen conforme a tu semejanza en la persona de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Dios del cielo, porque tú empezaste esa obra
Y esa obra la terminarás hasta que Jesús se manifieste en nosotros. Día a día, Señor, se está manifestando día a día, Señor. Como un alfarero, Señor, oh Dios del cielo, quitas y colocas cosas en nosotros, Señor, para hacer esa vasija, Señor, oh Dios del cielo, para ser como aquellos que dice tu palabra, esos demostrar, Señor, esos, todos esos Padre amadores benditos de tu nombre como lo somos, Señor Padre eterno. Gracias, Dios del cielo. Gracias, Padre de misericordia. Gracias, Padre Santo, por todo tu amor, Señor. Gracias por cada uno de nuestros hermanos, Señor. Gracias, Padre eterno. Gracias. Tú estás obrando, Señor, en el corazón de cada hermano, de cada hermana, Señor, de cada uno de los que están escuchando esta palabra. Estás, Señor, deshaciendo todas esas fortalezas, todo eso que se levanta contra el conocimiento tuyo, Señor. Estás, Padre eterno, trayendo paz, Señor. Hay corazones que han estado tribulados hoy, Señor. Estás trayendo la paz que sobrepasa todo entendimiento, deshaciendo esos temores, Señor. Gracias. Tú, Señor, estás perfeccionándonos, haciéndonos cada día más como tú, mi amado Jesús. Gracias, Dios del cielo. Gracias por el propósito que estás cumpliendo, Señor. Te damos toda gloria, toda honra y alabanza a tu nombre santo. Bendito tú eres, Padre amado. Bendito Dios del cielo. Solo tú eres el Señor. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria. Y gracias, Padre amado, para utilizarme, Señor, para esta palabra que hoy me has permitido, Señor, comunicarle a tus hijos, a mis hermanos en este tiempo. Gracias te damos en el nombre bendito de Jesús. Amén.